El conjuro, Últimos Ritos ha llegado para marcar, aparentemente, el capítulo final en el aterrador viaje de Ed y Lorraine Warren, los cazadores de lo sobrenatural más famosos de la historia, o quizás no. Bienvenidos a Terror Profundo, soy Luis, y hoy nos adentraremos en una de las películas más inquietantes y oscuras de todo el universo de El Conjuro. Una cinta que nos devuelve a los orígenes, al primer demonio que los Warren enfrentaron, aquel ser que lograron contener, pero jamás destruir. Un demonio astuto, paciente, que ha esperado en las sombras durante décadas para cobrar su venganza. En esta historia, el terror no solo se esconde en las sombras o entre rituales antiguos, sino en la propia memoria de los Warren. Viejos secretos, culpas enterradas y errores del pasado resurgen como heridas abiertas, arrastrándolos a la confrontación más personal y peligrosa de sus vidas. A lo largo de este análisis vamos a desmenuzar cada detalle oculto, cameos inesperados y esos escalofriantes easter eggs que quizás pasaron desapercibidos. Pero eso no es todo. También exploraremos el final de la cinta, su verdadero significado, más perturbador de lo que parece, y lo que podría estar por venir en el futuro del universo de El Conjuro. Porque si algo nos ha enseñado esta saga es que el mal nunca muere, solo espera el momento perfecto para regresar. Los Warren enfrentaron más de 1000 casos a lo largo de su vida. Una cifra que por sí sola suena imposible, como si nadie pudiera sobrevivir a tantos encuentros con lo desconocido. Pero conviene aclarar algo, ellos no eran simples cazadores de fantasmas. Eran demonólogos. Y eso significaba que jugaban en una liga completamente diferente, una donde cada error podía costarles no solo la vida, sino el alma. En el universo de El Conjuro, los fantasmas, esas presencias de los muertos, rara vez son peligrosos. Son sombras atrapadas entre dos mundos, ecos de lo que alguna vez fueron. Inquietan, confunden, perturban, pero no destruyen. El verdadero peligro proviene de algo mucho más oscuro, más antiguo y perverso, los demonios. Estos demonios no sienten compasión, no buscan justicia, no conocen límites. Se alimentan del miedo humano y por eso adoptan las formas que más pueden desgarrar la mente de sus víctimas. A veces lo hacen a través de imágenes impías, como el rostro blasfemo de la monja que marcó a Lorraine para siempre. Otras veces, eligen encarnarse en el mayor temor de su presa. Y cuando no toman forma, basta con un objeto maldito para manifestarse. Annabelle, la muñeca que tanto subestiman, no es más que un recipiente, una prisión que contiene a un demonio de un poder inconmensurable. Pero todo cambió tras los sucesos de la última película. Ed ya no era el mismo. Un demonio, con paciencia quirúrgica, había logrado lo impensable, alcanzarlo en lo más frágil de su ser humano, su corazón. El infarto casi le cuesta la vida, y aunque sobrevivió, quedó marcado para siempre. Lorraine, que lo había acompañado en cada batalla, entendió que ya no podía seguir adelante. No era solo el terror de enfrentarse a esas entidades, era algo mucho más humano, el miedo de perder al hombre que amaba. Ese miedo, silencioso y corrosivo, empezó a gobernar sus vidas. Caso tras caso llegaba a sus puertas. Familias enteras implorando ayuda. Voces desesperadas al teléfono. Miradas llenas de súplica. Y aún así, Lorraine decidía que no.
No podían arriesgarse más. No estaba dispuesta a pagar el precio de perder a Eve. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque el mal no se conforma con la rendición, exige un sacrificio. Y lo tomó de la forma más cruel. Su propia hija, Judy, fue atacada en el vientre por una de estas entidades. Un ataque tan brutal que culminó en un nacimiento sin vida. Una herida que ni la fe ni el tiempo pudieron borrar. Ese momento quebró definitivamente a los Warren. Fue entonces cuando abandonaron por completo el caso del espejo maldito. Nunca más volvieron a la tienda de antigüedades donde comenzó la pesadilla. Nunca respondieron al dueño. Nunca buscaron cerrar aquello que habían abierto. Simplemente huyeron. Los Warren, que durante años habían sido la última línea de defensa contra lo inhumano, dejaron que el miedo los dominara. Ese miedo, que tantas veces habían combatido en otros, ahora se había instalado en ellos. Y lo más aterrador no era que renunciaran a luchar, sino que al hacerlo, le habían dejado la puerta abierta a un mal que jamás olvidó lo que le hicieron. Un mal paciente. Un mal que solo aguardaba en silencio el momento perfecto para regresar. Ahora bien, después de casi perder a Judy cuando era apenas un bebé, los Warren no abandonaron por completo la casa de demonios. El mal seguía acechando, y ellos sabían que si no lo enfrentaban, nadie más lo haría. Así que continuaron aceptando casos, poniendo su fe y su vida en riesgo una y otra vez. Lorraine, sin embargo, tomó una decisión que lo cambiaría todo: usar el miedo como un escudo. No para protegerse a sí misma, sino para proteger a Judy. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, no la animó a aceptar su herencia espiritual. No le dio la opción de elegir. Al contrario, insistió en que reprimiera su don de clarividencia. Que lo enterrara en lo más profundo de su ser. ¿Por qué? Porque Lorraine sabía lo que ese regalo conllevaba: visiones aterradoras, encuentros con lo inexplicable, el peso de ver lo que otros no pueden ver. Y como madre, juró que su hija no viviría las mismas pesadillas que ella. Lo hizo por amor, pero también por miedo. El miedo de perderla. Y aquí yace la clave de toda la saga del Conjuro: el miedo. Estas entidades demoníacas no solo lo provocan, se alimentan de él. Manipulan, engañan y desgarran a sus víctimas porque cada grito, cada duda, cada pensamiento de terror, las fortalece. Mientras tanto, sus presas se debilitan hasta quedar sin fuerzas para resistir. A lo largo de las películas, Judy siempre estuvo ahí, en la sombra, en segundo plano. Un recordatorio silencioso de que el mal nunca estuvo lejos de la familia Warren. Solo en Annabelle Comes Home vimos a Judy en el centro de la pesadilla, enfrentándose a horrores que ni los adultos podían comprender. Y sin embargo, en esta cuarta entrega, su historia finalmente toma el lugar que siempre le correspondió. Es poético. Judy, aquella niña que fue protegida y aislada de todo lo sobrenatural, ahora se convierte en el eje central. Ya no es la hija indefensa. Es una mujer adulta, con la fuerza suficiente para tomar sus propias decisiones, enfrentar al mal y abrazar el legado de sus padres. Un detalle brillante es cómo la película recuerda que Judy,
desde niña, odiaba las muñecas. Un miedo que parecía simple, pero que ahora adquiere un peso simbólico. Porque el demonio decide tomar la forma de Annabelle. Y eso no solo representa la fobia de Judy a las muñecas, también encarna el reflejo de cómo sus padres siempre la vieron, como la niña frágil que necesitaba ser protegida. Nunca como la mujer independiente que ahora es, lista para casarse, aceptar su don y elegir su propio camino. Lorraine lo hizo todo por amor, sí. Quiso evitar que su hija conociera el sufrimiento y la desesperación que ella y Ed cargaron durante años. Pero en ese amor también había egoísmo. Porque si Judy aceptaba su don, también aceptaría los riesgos y Lorraine no podría soportar perderla. En ese intento de protegerla, sin querer, le negó a su hija lo mismo que ella y Ed siempre tuvieron, el propósito y la satisfacción de salvar a otros del mal. Y es precisamente allí donde esta película resuena con más fuerza. No se trata solo de demonios o exorcismos. Se trata del miedo. El miedo que te paraliza. El miedo que te ata. Y la necesidad de enfrentarlo para recuperar tu poder. La película también juega con un contraste interesante entre Lorraine y Ed en relación al matrimonio de Judy con Tony. Lorraine es la que apoya la unión, la que la anima, la que reconoce que su hija ya es una mujer y merece formar su propio camino. En cambio, Ed, con esa mezcla de humor y terquedad que lo caracteriza, se resiste. Un padre celoso que no termina de aceptar que su niña ya no lo es. Pero aquí está la ironía, aunque Ed es quien se opone en voz alta, es Lorraine la que realmente mantiene a Judy atada. La que, bajo la excusa de protegerla, la retiene y la obliga a seguir siendo la niña indefensa que en realidad ya no existe. Como todas las películas de El Conjuro, esta historia está inspirada, muy libremente, en un caso real. En este caso, la famosa maldición de los Smurl, ocurrida en Pensilvania durante los años 70 y 80. La familia Smurl afirmaba sufrir una auténtica pesadilla en su hogar, puertas que se abrían y cerraban por sí solas, olores nauseabundos que impregnaban las habitaciones, objetos que salían disparados sin explicación. Incluso relataron que su perro fue brutalmente arrojado contra una pared, tal como vemos en una de las escenas más escalofriantes de la película. Pero lo más perturbador fueron los ataques físicos. Los Smurl aseguraban haber sido agredidos por una entidad invisible con violencia extrema. El caso atrajo una enorme atención mediática. Hubo entrevistas, reportajes e incluso un libro que recogía cada uno de los testimonios. Y, como no podía ser de otra forma, los Warren se involucraron. Tras su investigación, aseguraron confirmar la presencia de 4 entidades, 3 fantasmas y un demonio. Ese detalle fue trasladado casi literalmente a la película, donde vemos cómo el demonio manipula a los 3 fantasmas, del mismo modo en que Balak utilizó a Bill Wilkins en El Conjuro 2. Una especie de jerarquía macabra en la que las entidades menores se convierten en títeres al servicio del verdadero mal. En la vida real, según los reportes, todo terminó de una manera relativamente sencilla. Un sacerdote local realizó oraciones y logró expulsar al demonio. Después de eso, los Smurl se mudaron de la casa y nunca más volvieron a reportarse fenómenos paranormales en el lugar. Ahora bien, yo no me voy a meter en si la familia inventó todo,
si exageraron para vender un libro o si los Warren eran farsantes. Esa discusión siempre existirá. Pero lo cierto es que estas películas nunca han intentado ser relatos fieles de hechos históricos. Son, más bien, una especie de fanficción cinematográfico, relatos inspirados en sucesos reales, pero transformados hasta adquirir vida propia. Porque la verdad es que los personajes, los eventos y las tramas que vemos en pantalla ya no tienen casi nada que ver con los casos originales. Han evolucionado. Han mutado en algo nuevo. Un universo propio, oscuro y fascinante. Por ejemplo, el verdadero caso de los Smurl no tenía absolutamente nada que ver con Judy Warren ni con un espejo maldito. Esa parte es pura invención de los guionistas. Y ahí está el mérito, en saber tomar un esqueleto de hechos reales y vestirlo con una narrativa terrorífica que ya no le debe nada a la realidad, porque brilla con luz, o mejor dicho, con sombras propias. Y hablando de ese espejo, debo decir que me encantó que el demonio estuviera ligado a él. Porque en el fondo, la película no se trata solo de un objeto maldito, sino de un reflejo. El reflejo de los Warren enfrentándose a sí mismos. Lorraine, obligada a confrontar su miedo más profundo, dejar crecer a su hija, aceptar que Judy tiene un don y que no puede protegerla del destino que ya lleva marcado en la sangre. Ed, enfrentando un temor más humano pero igualmente poderoso, el de perder a su hija en el matrimonio, verla partir, verla vivir lejos de su control. Y Judy, por supuesto, luchando contra el miedo que la ha acompañado toda su vida, sus poderes, esa conexión con lo desconocido que siempre trató de negar, pero que ahora la obliga a aceptarse por completo. El detalle del espejo con 3 cabezas en lo alto no es casual. Es simbólico, casi poético, 3 Warren, 3 miedos, 3 reflejos. Como si el enfrentamiento no hubiera sido una coincidencia, sino un destino marcado desde el principio. Y este no es el único caso de un objeto maldito que parece perseguir a sus víctimas. A lo largo de la saga lo hemos visto una y otra vez. En Annabelle, el demonio logró que la muñeca regresara a la misma zona donde vivía la niña que había poseído años atrás, como si nada pudiera detener su voluntad de volver a ese lugar. El demonio Balak también volvió a cruzarse con los Warren, incluso después de que parecían haberse librado de él, arrastrándolos de nuevo a su juego macabro. Y lo mismo ocurre con el demonio del espejo, aquel que casi mató al bebé de los Warren y al que, gracias a una intervención divina, se le negó alimentarse de ese dolor. Pero los demonios no olvidan. No se rinden. Esperan. Ese demonio aguardó en silencio durante décadas, paciente, como una sombra al acecho, urdiendo el camino que tarde o temprano devolvería a los Warren hacia él. Porque todo mal inconcluso exige un final. Y ese final debía pagarse en sangre. Cuando asesinó al padre Gordon, al principio pensé que lo hacía para cortar cualquier conexión con la iglesia. Para impedir que los Warren encontraran ayuda divina. Pero con el tiempo entendí que no, que la muerte de Gordon tenía un propósito más siniestro, servir como anzuelo. Era la carnada perfecta para atraer a los Warren de vuelta, para arrastrarlos al mismo lugar de donde habían huido años atrás, y obligarlos a enfrentarse, por fin, al enemigo que nunca habían derrotado. En general, debo decirlo, me encantan estas películas. Incluso las menos logradas tienen algo especial. Y esta en particular me pareció un verdadero regreso a la esencia original de la saga, sustos efectivos que te ponen la piel de gallina,
actuaciones sólidas que transmiten humanidad y vulnerabilidad. Y una dirección que sabe cómo jugar con la tensión para mantenernos al borde del asiento. Además, los cameos del final fueron un regalo para los fans. En la boda de Judy pudimos ver a James Wan, el creador de la saga, y también a las familias Perron del Conjuro 1, a los Hodgson del Conjuro 2 y hasta al pequeño David del Diablo me obligó a hacerlo. Una celebración cargada de simbolismo, casi como si todo el universo del Conjuro estuviera presente para pasarle la antorcha a la siguiente generación. Porque, en el fondo, esta película trata justamente de eso, del legado de los Warren. Y aunque no fue su último caso, como la campaña publicitaria nos hizo creer, probablemente sí sea la última vez que veamos a Ed y Lorraine como protagonistas centrales. El futuro, todo parece indicar, pertenece a Judy y a Tony. Judy finalmente acepta su don, deja de huir de lo que siempre la atemorizó y lo abraza como herramienta para hacer el bien. Y Tony, que en el pasado aportaba desde la ley como policía, ahora encuentra un propósito aún mayor, acompañarla en la lucha contra lo sobrenatural, exactamente como Ed lo hizo con Lorraine. Ese momento cursi, pero tremendamente simbólico, en el que Ed le entrega las llaves del cuarto de artefactos a Tony lo dice todo, el legado continúa. No se cierra, no se extingue, solo se transforma. Y quién sabe, tal vez en entregas futuras Judy y Tony descubran que todavía necesitan la ayuda de Ed y Lorraine, una última vez. Un regreso breve, pero poderoso, como la despedida definitiva de los personajes que comenzaron todo. Pero bueno, esas son solo mis teorías y opiniones. Me encantaría conocer las tuyas en los comentarios. ¿Qué te pareció esta película? ¿Crees que realmente marca el final de una era, o apenas el inicio de una nueva etapa del universo del Conjuro? Porque si el mal nunca muere, ¿qué nos asegura que esta no sea apenas la pausa, antes del próximo regreso? Y si eres nuevo en Terror Profundo, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Porque aquí, donde el terror nunca descansa, siempre habrá una nueva historia que contar.